Ahí va. Volvemos a hacer la presentación, porque si no, este público se renueva. Como decía Mirta Legrand, estamos con Fiorella Giordano, es de Santa Fe, es una amiga nuestra, de nuestra congregación, de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, y nos va a contar su testimonio. Entonces, estaba por preguntarle para iniciar, que acá en Rosario hace 15 grados. ¿Allá cuánto está haciendo? Y no sabría decirte exactamente, pero calculo que por ahí también, aproximadamente también, sí. Mm. Bien, sí, porque acá está ya de fresco, a la mañana hizo 2 grados y ahora está haciendo 4 y así, bueno, pero allá bastante fresco, allá en Santa Fe. Sí, 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 acá se siente bastante el frío. Sí, Bien, sí. Como así también el calor o la humedad. Se nota bastante. bien, porque acá tuvimos a mucha gente y entrevistamos a personas que vivieron en Bariloche, en muchos lugares y también queríamos comentar eso. Así que, bueno, queremos decirle a todos los que nos están escuchando del otro lado que los testimonios son testimonios de personas que aceptaron su vida al Señor, aceptaron a Dios en sus vidas, a obrar, y justamente pudieron notar ese cambio. eh, Cuando uno acepta a Cristo en su vida, deja de vivir uno y Cristo vive en uno. Entonces ahí es donde Dios empieza a obrar en las debilidades nuestras y es donde empezamos a ceder y vemos la transformación de Dios en nuestra vida. Cada uno tiene su testimonio y por eso le invitábamos a Fiorella a que cuente el suyo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Además de por el principio, Fiore. Bueno, cuento un poco brevemente cómo fue que comenzó todo. Yo soy hija única, mi mamá y mi papá vivía con ellos. Sí, Y yo era muy chiquita y mi papá vio el testimonio de una hermana de acá de Santa Fe a través de la pantalla de Canal Luz, gran pantalla, gran canal de bendición para cada uno. sí, Y él vio el testimonio de una hermana, de la hermana Sandra, de cómo Dios había transformado su vida. Entonces mi papá instantáneamente se comunica con Canal Luz y le dijeron dónde era que se congregaban acá en Santa Fe, para que él pudiera asistir. sí, En ese tiempo mi mamá tenía los mismos problemas que tenía esta hermana, de la cual Dios la había sanado. Entonces mi papá pensó que como Dios había obrado en la vida de Sandra, también podía obrar en la vida de mi mamá. Y mi papá comenzó hace 13 años aproximadamente en la IEMA. sí, Él comenzó a congregarse. Nos congregábamos en el Club Unión y Progreso y teníamos reuniones una vez al mes al principio. Después, sucesivamente, fueron aumentando cada vez más los días de reuniones o también se congregaban en casas de hermanas, en la casa de Sandra, por ejemplo. Y él comenzó a ir y él me invitaba cada vez que iba para que yo lo acompañara, pero yo sinceramente lo acompañaba porque él me decía, vamos, y me llevaba, pero no era por una idea mía o porque yo verdaderamente quisiera, sino por una cierta obediencia o porque me sujetaba a lo que él decía. Cuando yo fui creciendo, me encontré con que un día estaba normal jugando juegos en la compu, hasta que comencé a tener miedos. Tenía miedos a la muerte, a las enfermedades, a que me pasara algo, ujú, a estar bien y que de repente me desmaye, por ejemplo, lo cual se fue agravando con el transcurso del tiempo. claro, Y yo en ese entonces no sabía, pero empecé a tener cada vez con más frecuencia esos episodios y cuando voy al médico, porque solía tener dolores en el cuerpo, me hicieron estudios y demás y llegaron a la conclusión de que yo no tenía nada, de que eran los llamados episodios de ataques de pánico. mira vos. Digamos, esos ataques de pánico, o sea, vos somatizabas respecto a eso, digamos, de que tenías tu cuerpo
presentaba síntomas como por ejemplo cualquier enfermedad. Claro, totalmente. Yo creía, por ejemplo, que tenía problemas, no sé, en el corazón, en algún otro órgano del cuerpo, Sí. porque sentía las dolencias en el cuerpo. Entonces yo les decía a mis padres y ellos me llamaban al médico o me llevaban. Una vez recuerdo que vino 3 veces la doctora a mi casa Ujú. y les dijo que venían para que me quede tranquila, pero que en realidad yo no tenía nada. Y respecto a eso, eh, vos no sentías nada, pero te seguías sintiendo de la misma manera. Claro, yo constantemente sentí una angustia en mi vida. Mm, Llegué a estar muy cerca de la depresión. Eran días que vivía llorando. Al principio solo me agarraba a la noche y después ya empecé a tener esos episodios todo el tiempo. A la noche, a la mañana, a la tarde, en la casa de una amiga, en la escuela. Me ha agarrado esos episodios hasta en la misma iglesia. Y cada vez iba avanzando más eso, iba avanzando más y cada vez como que entraba en un pozo de angustia peor. Yo no le encontraba un rumbo a mi vida, no le encontraba sentido, porque vivía siempre llorando, angustiada. Recuerdo que se me habían cambiado hasta los horarios del sueño, mm. tenía otro estilo de vida totalmente desagradable y no disfrutaba de la vida. Para mí era como que ni pensaba en el hoy siquiera, y mucho menos en el futuro. Como que vivías, digamos, el día a día. Claro, era como una forma de sobrevivir, digamos, como que, bueno, estaba, pero no era consciente de que Dios tenía algo mejor para mí o del futuro, no, ni pensaba en el futuro, porque era tanta la angustia, la opresión que yo tenía, muchas veces justo lo que lleva el ataque de pánico es a que te falte la respiración y tener ese sentimiento de que uno se va a morir. Entonces me oprimía tanto esos episodios en los que me faltaba el aire, no podía respirar bien, eh, me aumentaba el ritmo cardíaco, Mm, entonces siempre estaba como en esa situación desesperante, no podía conciliar bien el sueño sí. y recuerdo siempre a mi papá que él pedía oración, que él buscaba de Dios, que él siempre me alentaba y me compartía textos de la Biblia, nos pasábamos las noches orando, buscando de Dios, cantando alabanzas. Y realmente fue un proceso muy largo, fueron varios años los que tuve ataques de pánico y los doctores me decían que no me podían dar medicación porque era muy chica. Y realmente fue ahí donde yo hice un clic que me di cuenta que era mi única salida al Señor, que el único que podía cambiar mi vida, que me podía sanar de todo eso era Cristo. Claro. ¿Y cuándo fue el día que vos dijiste, yo quiero renunciar a esto? Yo me estoy dando cuenta, digamos, que lo que yo estoy viviendo es una sensación y no, digamos, algo real. Bueno, recuerdo con mucha certeza un día que vinieron nuestros pastores, la pastora Mabel y el pastor José María, acá a Santa Fe, a las reuniones. Recuerdo que estábamos celebrando un tiempo especial, era como un estilo campaña donde varios días teníamos reuniones. Sí. Y recuerdo un día que yo fui y gracias a Dios pasé al altar y oraron por liberación, oraron por sanidad. Y yo en ese momento, en ese instante no me di cuenta, pero me di cuenta cuando salí del templo porque recuerdo que le dije a mi papá que yo sentí una paz, una tranquilidad, que ya no me sentía oprimida, que ya no sentía que me faltara el aire, que ya no me sentía angustiada, sino que sentía paz. Y ahí el Señor comenzó ese proceso de sanidad en mi vida, porque si bien no fue algo que cambió de la noche a la mañana, fue un proceso, pero de a poco yo iba progresando y mejorando y Dios me iba sanando. Luego también recuerdo el Congreso de Mujeres que tuvimos en Rosario, en el cual el Señor también trabajó en mi vida, pudo orar la pastora Mabel por mí y Mm. el Señor también fue obrando, fue sanando mis heridas, fue sanando mi corazón, me fue librando de esas opresiones
que yo sentía. Y no recuerdo el día exacto, pero hubo un día que dejé de tenerlos. Para la gloria de Dios dejé de tener esos ataques de pánico y yo era una persona que vivía muy triste y Dios transformó eso en mi vida también, porque Dios me dio una personalidad alegre, de lo cual yo disfruto del gozo del Señor. Si hay algo que me caracteriza es la alegría, que sé que el Señor me la ha dado. Ujú. Claro, viste que a veces generalmente mucha gente que cree que uno va siempre a sentirse de alguna manera, o va a tener la misma personalidad, o va a tener la misma creencia, pero cuando uno llega a Dios cambia y realmente se cree que uno llega con nada, pero tiene a todo, tiene todo. Realmente, sí, sí, sí. Yo pude ver ese cambio en mi vida, en mi familia, porque mis familiares también me decían que estaban contentos, que yo ya no sufría más esos episodios, esas situaciones. Recuerdo que me habían dicho también que me notaban distinta. Y yo con total certeza, cuando comparto el testimonio, lo digo que fue Cristo quien me sanó, no hay Ujú. otro. Yo tengo mucha certeza sobre eso, que fue el Señor. No había otra salida. Doy gracias a Dios que un día el Señor me rescató a mi papá, rescató a mi familia y doy gracias a Dios por mi papá, que para mí es un gran ejemplo. Él siempre me llevó a Cristo, me alentó, pidió oración por mí, me compartía de la palabra, él siempre siguió fiel y siempre me alentaba a que cada vez busque más de Dios. Y ahora sí ves que hay futuro. Sí, totalmente, totalmente. Yo cuando estaba en esa etapa de mi vida ni pensaba en mañana siquiera, Mm. ni pensaba en el otro día. Yo sentía que me moría ese mismo año, básicamente. Uf. Y cuando fui creciendo cada vez más en mi relación con Dios, fueron pasando los años, fui aprendiendo, Dios fue trabajando en mi vida, en mi carácter, en mi personalidad, porque yo también era una persona muy vergonzosa, muy tímida, Mm. no me animaba, era muy cerrada. Y Dios fue trabajando en cada aspecto de mi vida y me dio paz y me dio metas, me dio sueños, y Dios fue cumpliendo mis sueños. Y Dios nos da también el amor, la esperanza, los frutos de su espíritu. Y ahora, por supuesto que creo que en Cristo hay esperanza, que hay un futuro mejor, que Dios tiene cosas grandes para mí y para cada uno, porque uno también por ejemplo, yo cuando cada vez más me acerqué al Señor, pude conocer de Él a través de su palabra y cada promesa que Dios me ha dado, yo la tomé para mi vida y es un cambio totalmente importante el que Dios ha hecho en mi vida. Cambió mi estilo de vida, mi perspectiva de la vida, porque yo, como les decía, no tenía sentido para mí la vida, Ujú. ni pensaba en un futuro, ni en metas, ni en sueños, ni en logros. Para mí todo era fracaso, Mm. para mí era todo pérdida, todo era negativo, todo era angustia. Y Dios transformó completamente mi vida. Es como la canción de Marco Witt que dice: has cambiado mi lamento en baile. Claro, Mm. totalmente, sí, 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 sí. Bien. Sí, sí, el Señor, es el Señor que ha obrado en mí, con mucha certeza lo digo y doy gracias a Dios que Dios me rescató, porque siempre pienso que no sé qué hubiera sido de mí sin el Señor. Si Dios no me hubiera salido al encuentro, yo estaría más perdida de lo que estaba en ese tiempo, más angustiada de lo que estaba en ese tiempo, o no sé si estaría, pero damos gracias a Dios por su infinita misericordia, de lo cual Él me salvó. Bueno, acá vemos un caso de una persona tímida que tenía ataques de pánico, que tenía situaciones donde no encontraba salida, que los médicos le decían que no había cura, pero ¿por qué no había cura? Porque no había enfermedad. Entonces, cuando no había ni cura, no había enfermedad, había ataque de pánico, y ahí la batalla era la batalla contra la mente, también contra los ataques de pánico, contra los sentimientos de depresión, contra la angustia. Entonces ahí vemos donde realmente la batalla, tenemos que encontrar una salida, y Fiore nos contaba recién estoy comentando para quien se acaba de sumar, nos contó de que ella
tomó una decisión que es entregar su vida al Señor. Y antes tenía una personalidad tímida, una personalidad que me estoy acordando de todo a pesar de que me estoy durmiendo. Eh, y nos contaba de que ahora siente la vida de otra manera. Antes pensaba de que iba a morirse ese mismo año y ahora tiene un futuro. ¿Y qué es lo que Dios empezó a hacer en tu vida cuando lo aceptaste? Bueno, Dios justamente me fue dando un montón de cosas que ni yo imaginaba ni esperaba. O, por ejemplo, cuando estaba en ese estado también de ataque de pánico, creí que nunca iba a salir de eso. Y Dios me libró y para mí fue algo extraordinario porque también encontré y supe de que para Dios no hay nada imposible, que para lo que para mí era difícil, imposible, de lo cual yo creía que iba a estar toda la vida así, Dios revirtió ese diagnóstico, revirtió esa situación en mi vida y el Señor trajo gozo, trajo nuevos dones, nuevas capacidades a mi vida. El Señor me dio alegría, me dio paz, fue formando mi vida, mi carácter, me fue dando más madurez para enfrentar la vida y me fue sacando también esa timidez con la que yo luchaba a diario, porque tal vez yo me quería sumar a los grupos o incluso en la IEMA siempre me han integrado, me invitaban a las reuniones de jóvenes, Ujú. oraban por mí, me acuerdo que me llamaban, pero era una lucha que yo tenía conmigo misma y con esa timidez de lo cual no me dejaba ser libre. Yo no me podía expresar como yo quería Claro. porque sentía vergüenza o sentía timidez o sentía que no me iban a aceptar y la verdad que el Señor transformó eso en mí y al contrario, siempre me han incluido, me han acompañado, me han ayudado, han orado por mí y también le doy gracias a Dios porque Dios me permite ahora poder incluir a otros, poder ayudar a otros. Siempre pienso que quizás cuando uno atraviesa crisis o momentos en su vida es una oportunidad de cambio, una oportunidad para crecer. Entonces, doy gracias a Dios también por lo que viví, porque todo eso me ayudó para que yo ahora pueda ayudar a otro que estén en esa situación o en una situación similar. De hecho, estábamos hablando con algunas personas. Bueno, comentamos para quien no es un grupo es una reunión en una casa común. Porque capaz que decimos grupo es el grupo ¿cómo es? De grupo así normal, o una banda justo que hacemos. Claro, no, sí, sí, no, no Sí, habla. Bueno, también me invitaban a grupos de crecimiento, pero yo me refería a los grupos que se arman, digamos. claro, Ronda, algo de eso. claro, está bien. No, pero digamos también dio dones. Vos hace poquito, bueno, nos enteramos de que cantás. Sí, sí, gracias a Dios puedo estar sirviéndole al Señor en el coro y me da Mm. mucha alegría porque era una de las metas que yo tenía, uno de los sueños que yo tenía y Dios me lo concedió y toda la gloria sea para el Señor. ¿Qué, Que si puedo servirle, para mí es una alegría inmensa. qué registro sos vocal? Sí, me han preguntado también, pero no sabría decirte porque no me ha dicho el profe, así que te debo la respuesta. Bien, tenés que decirle que te haga la prueba de la. Bueno, esa es la de la entonación, ¿no? Y Claro, hasta qué nota llegas y ahí seguramente, capaz que alguno que sabe un poco más de música que yo podrá asesorarte y decirte, bueno, sí, cantás en tal registro y podés llegar hasta a tal agudo. Bueno, yo por ejemplo soy tenor, o sea, yo puedo llegar a notas bastante altas. claro. Pero bueno, eh, lo importante es cantar, ¿no? Pero no solamente cantar, era algo que estábamos hablando El otro día. mientras Sí, sí. producíamos la nota, de que. Sí, no, por supuesto que no es solo cantar, no estamos cantando alguna canción más como las que escuchábamos en la tele o alguna canción secular, Ujú. sino que el centro acá en esto de que yo compartía, de que estoy en el coro y de es servir al Señor, es alabar a Dios, no Sí. es, como dice la alabanza, yo no quiero cantar por cantar, quiero adorar al que vive. María del Carmen. Entonces,
Sí, entonces tener en claro eso, que yo cuando canto no canto porque canto o porque vaya a saber para qué, sino porque estoy sirviendo al Señor, le estoy sirviendo a Él y me llena el corazón de gozo y de alegría la oportunidad que Dios me da de servirle, de adorarlo, de bendecirlo y doy gracias a Dios. Bien, bien, correcto. Bueno, más que nada, bueno, nosotros tenemos un programa musical y de vez en cuando hacemos estos testimonios también porque a veces a uno le presentamos música, pero también podemos presentarle un camino distinto, ¿no? Ah, ¿Cómo? amén, gloria a Dios, sí, Eh, sí. Podemos presentarle un camino distinto, entonces, eh, que es el camino de Cristo. Generalmente, ¿vos qué música escuchás, Fiore? Escucho bastante de Alex Campos, Mm, Jesús Adrián Romero sí. y Lily Goodman o Cristín Di Clario. Sí, bien, soy intérprete cristiano. Secular no, nada. Sí, a veces sí, también he escuchado, me gusta bastante, por ejemplo, Axel, Axel. Abel Pintos. Ah, del lado más romántico, digamos. Sí, 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 sí. Bien. No, eso es César Banana eso es César Banana Porredón. No, nada que ver. No, eso es más clásico. No, te gusta más lo actual. Pero bien, perfecto. Bueno, Eh, muchas gracias, Fiore, por estar con nosotros. Seguramente, la verdad que muy lindo el testimonio que nos contaste. Así que, bueno, estaremos seguramente invitando a la gente de que si quiere hacer un cambio en su vida como lo hizo Fiore, el camino es el Señor. El camino, la salida es el Señor, es entregarse a Cristo. eh, y Dios no falla. Dios no Amén. tiene... Dios no tiene Dios no puede mentir. Los cambios que Dios hace a través de nuestras debilidades, porque su poder se fortalece en nuestra debilidad, puede hacer cosas muy importantes en vos, en tu familia, en lo que te rodea. Fiore, te agradezco por haber estado con nosotros y bueno, nos estaremos viendo pronto. Bueno, muchas gracias a vos, a ustedes por brindarme este espacio para compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida y le doy la gloria a Dios. Y mi anhelo, mi mayor anhelo es que pueda ser de bendición para mucho esto que he contado. También quería agregar, relacionado al testimonio, que mi testimonio se encuentra en el canal de YouTube IEMA Santa Fe, por si alguno quiere ingresar ahí se encuentra el testimonio grabado. Sí. De hecho, también vamos a subir en nuestro canal del programa, en realidad mi canal, vamos a subir también esta entrevista que tuvimos más extensa acerca de esto, pero también obviamente está ahí en Santa Fe. Si no quieren escuchar los 23 minutos que tuvimos de nota, pueden escuchar esos 2 minutos. Así que, bueno, Fiore, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde. Bien, gracias igualmente para vos. Gracias, nos vemos. Bien, pasó con nosotros Fiorella y Orlano. Se nota el sueño que tengo, ¿no es cierto? Pero la verdad que era un testimonio interesante que teníamos que llevar adelante, queríamos escuchar y por eso lo hicimos. Como tuvimos un montón de testimonios en el canal, están en la playlist, muchos, el de Rocío, el de Ana Laura, el de Johnny, el de Axel, no, ya la tengo con Axel, el de Ariel Silvestri, que estuvimos hablando como casi una hora de libros y nos contó también su vida. Cada testimonio es distinto y siempre tenemos esa manera de presentarles cómo la vida puede cambiar si uno se rinde a los pies de Cristo. 3415 47 80 36, 3415 47 80 36. Estamos a las 6 de la tarde, como siempre todos los sábados en Se Buscan Clásicos. Aquí finalizó la sección de testimonios. Vamos a un pequeño intermedio y ya continuamos.